Como lo hemos dicho en otras ocasiones, muchos quizás de nosotros no tenemos idea de que un día Dios nos puede usar en el área pastoral, en el cual si estamos aquí es porque Dios ha inquietado en aprender, pero posiblemente también Dios nos va a inquietar un día en ser pastores. Ahora, cuando aprendemos las cosas, lo vamos a ver un poquito más adelante en la parte de la consejería prematrimonial. Se dice que la consejería prematrimonial sirve para prevenir que la gente que se va a casar no caiga en los errores que muchos de los que ya están casados o los que ya estamos casados caigan. Entonces, este libro también es importante para los pastores porque es un para algunos que no somos, consejos, como si llegáramos a ser un día pastores de una congregación, trabajar con gente, como antes de no cometer los errores que muchos han cometido como pastores. Esto nos va a ayudar. Entonces, los que no son, como digo a alguien, el que no lo sabe es para los y pero recuerden. Algunos ya lo sabemos estas cosas, pero es importante también recordárnosla. Pero dentro de esta vamos a ver un poquito de la identidad de la consejería cristiana. ¿De qué se trata la consejería cristiana? Normalmente algunas formas de consejería incluyen la enseñanza de habilidades sociales. Cuando hablamos de consejería, no solamente vamos a hablar de cosas espirituales, sino también en lo social, donde podemos dar un consejo. Hace unos 3 días, yo leía en el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, acerca de cuando Absalón, cuando Absalón se rebeló en contra de David, había 2 hombres que eran los consejeros de David. Uno de ellos era Ahitofel y otro era Utaí, algo así me parece, no recuerdo, ¿sí? Usai era el otro. Entonces dice que cuando David sale huyendo de Absalón su hijo, Ahitofel se fue con Absalón y allá le dio consejo. Pero ¿cómo se llama? Usaí iba con Usaí Arquita, sí, iba con David y David le dice: quédate mejor, no vayas conmigo, pero vas a hacer este trabajo, vas a frustrar el consejo de Ahitofel. Entonces David tenía consejeros. Hoy hablaba con un hermano salvadoreño de que el presidente de nuestro país, El Salvador, no sé si ustedes lo han visto, pero está siendo muy reconocido a nivel mundial por varias razones. Una, porque es muy joven, es menor que yo, y está gobernando un país, una persona joven está gobernando el país, y todo la política de un país nuevo, la gente quería un cambio, y la gente está viendo el cambio, entonces viene y hay una revoltica. Mañana hay elecciones en El Salvador y quieren quitarlo de presidencia y echarlo preso, pero es porque no quieren todo lo que más de 40 años han estado gobernando los partidos. Entonces es lógico que alguien quiera. Lo que le quiero decir con esto es que como un hombre tan joven puede gobernar un país. ¿En dónde creen que está el secreto? Eso es lo que hablábamos con este amigo. En los consejos, en las personas que le asesoran, la consejería. Entonces no solamente es en el área espiritual, pero también en el área social. Y David tenía 2 consejeros, y eran hombres que le daban consejos. Aunque Ahitofel era un consejero para David, también se rebeló y se fue con Absalón.
Pero dice que dijo, Ahitofel decía, Señor, Absalón, vamos y persigamos ahorita a David porque van en camino y van sin protección. Entonces venía a... se me olvida ese nombre, ¿cómo es? Usaí. Venía Usaí y le decía, no, Señor, si tú persigues a David, es un hombre que va con angustia, y alguien que tiene angustia se defiende mejor esperemos. Entonces dice que de esa forma Dios mostró el consejo de Ahitofel. Ahora, vale la pena tener consejo, vale la pena tener alguien que nos aconseje, pero también vale la pena ser consejeros, donde usted y yo nos volvamos personas que podamos dar un buen consejo, no de acuerdo a nuestro conocimiento, sino de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Entonces de ahí vemos que decía que la enseñanza de habilidades sociales en la comunicación efectiva, guía espiritual, toma de decisiones, todos estos puntos les decía que cabe la consejería en la enseñanza y habilidades sociales. Por decir, hermanos, si nosotros somos buenos consejeros, alguien va a venir y nos va a pedir consejo. Hace 3 años yo estaba aquí en un kinder, en una escuela aquí, y hablando con la maestra, tenía problema la maestra, y un día se abrió con nosotros y comenzó a contarnos y a llorar y a decirnos, y comenzamos a platicar con ella. Pero a tal grado que un día dicen, a ver, el papá de la niña tal, que queremos que él sea el que esté encargado de esto en las finanzas. Pero ¿de dónde venía esto? De las pláticas que habíamos tenido con ella. Entonces muchas veces la gente, al conocer la parte que tenemos de nosotros, aún en lo social, va a venir y nos va a pedir consejo. Pero también en la comunicación, la consejería, en la comunicación es importante que podamos nosotros dar un consejo. En la comunicación efectiva, en la guía espiritual, más que todas las demás cosas, podemos aconsejar en lo espiritual. ¿Cuántos de aquí han dado consejos a alguien espiritualmente donde se han sentado? Este libro les va a ayudar, les va a abrir un poco más lo que ya quizás algunos hemos hecho, lo que hemos estado haciendo, de dar consejería espiritual, donde nosotros vamos y damos un consejo conforme a lo espiritual, y en la toma de decisiones y opciones de diferentes áreas. Pero por decir, también la consejería va a ser acerca de cuando alguien necesita tomar una decisión. ¿Cómo nosotros tomamos decisiones? ¿Cómo ustedes han tomado decisiones? Muchas veces hemos fracasado porque no ha habido alguien que haya venido y que nos haya dado un buen consejo espiritual, un buen consejo en el área de las tomas de decisiones. A veces es posible que se necesite asesoramiento para ayudar a enfrentar crisis. La consejería también nos abre la puerta para aconsejar cuando alguien está en crisis. Diferentes crisis emocionales, crisis físicas, crisis psicológicas. Entonces la consejería nos ayuda en estas áreas de crisis. Otros tipos de consejería incluyen consejería, como decía, prematrimonial. Normalmente, casi si yo les preguntara a la mayoría de los que estamos casados aquí, ¿a cuántos de ustedes le dieron consejo prematrimonial? Es posible que no, pero en nuestro caso, mi esposo y yo, gracias a Dios, recibimos consejería prematrimonial, y créanme que nos ayudaron muchísimo. Y como les decía, prevenirles,
oye, mira, aquí vas, es como yo le decía a alguien un día de esto, la consejería prematrimonial es como cuando tú vas por una carretera y alguien te dice, te hace un alto y te dice, mira, ve con cuidado porque la carretera es lisa, hay curvas, hay baches, hay hoyos y hay lugares donde está rota la carretera, entonces bájale la velocidad y te vas moderadamente. Entonces, ¿qué pasa cuando tú vas manejando? ¿Qué es lo que vas pensando? En no caer en donde te previnieron. La consejería prematrimonial también es importante compartírsela y dárselas a aquellos que van a tomar la decisión de casarse. Voy a hacer un comercial. Si usted vino y no ha tomado el libro, pásele. No importa, estamos en la clase, solo no hable muy fuerte, porque la hermana Mirna se tiene que ir temprano y como ya no es parte de los alumnos, ya tiene otras responsabilidades, entonces hoy hasta las 10 hasta aquí. Si no ha pasado por el libro, caso. Ok, entonces le decía que también en otras áreas como la consejería prematrimonial y la consejería matrimonial. Cuando hablamos de consejería matrimonial, ¿a qué nos referimos? A alguien que ya está. Dicen, eso no me consta a mí, pero dicen que el matrimonio es como una ciudad donde los que están adentro quieren salir y los que están afuera quieren entrar. No sé si sea cierto, pero así decía un hermano, ¿no? Dice, el que está adentro ya se está asfixiando y quiere irse al campo, ya quiere salir de la ciudad. Pero el que está adentro, como el que está adentro quiere salir, el que está afuera quiere. Pero no, por decirlo, en la consejería matrimonial es en esos casos donde hay matrimonios que necesitan un buen consejo. Además, especiales de asesoramiento como enfermedad. La consejería también es en esos momentos donde alguien está enfermo y uno puede darle una palabra, pero también un consejo, una oración. Todo esto abarca la consejería. Les decía la identidad de la consejería. En las partes asesoramiento de enfermedad terminal, así como asesoramiento a personas con trastornos emocionales y mentales. Quiero detenerme un poquito aquí en esto de trastornos mentales y ¿qué más dije? Emocionales. Miren, hace unos días hablaba con una hermana desde Nicaragua y me decía, hermano Carlos, ore por mi hermana porque vive en Costa Rica y está teniendo problemas emocionales, donde tiene un problema mental y no sabe qué hacer, al grado en que se está volviendo como loca de esto, de las emociones y lo mental. Entonces, después alguien dice, necesitamos orar por alguien que también está padeciendo esto, depresión y esto. Y hoy en día, una de las cosas que más está atacando el diablo es lo mental. Es la parte emocional y la parte mental. Hoy yo les decía a los muchachos, hay que orar por un amigo que está padeciendo cosas emocionales y mentales. Y es una cosa que así uno habla, solo basta que uno hable con alguien y que alguien le diga, hay alguien que está teniendo problemas emocionales y está teniendo problemas con depresión, con ansiedad, con esto del insomnio, de no poder dormir por las preocupaciones. Pero es ahí donde necesitamos que cada uno de nosotros sea consciente y cómo llegar a esas vidas a través de la consejería. Tengo un libro que se llama Dile adiós a la tía, que habla acerca de la tristeza, de la ira y de la amargura, 3 cosas. Y esas 3 cosas sumergen a la gente en un grado de depresión
y habla desde un punto de vista científico, de un punto de vista espiritual. Y es muy interesante, pero le aseguro que usted conoce a alguien que tiene problemas emocionales. Yo conozco a alguien que está teniendo problemas mentales. Entonces es ahí donde llega la consejería. Otra de las cosas que vemos acerca de ese asesoramiento en cómo puede ser estos asesoramientos a corto y largo plazo, darle consejería a alguien de una forma en el cual nosotros vamos a dar consejo. Ahora, es importante esto cuando damos consejo, el entorno. El entorno en el que damos el consejo tiene mucho que ver, mucho que apoyar o dar. Por decirle, si yo me voy a poner en medio de una multitud a dar consejos, ¿ustedes creen que esa consejería va a ser efectiva? El entorno tiene que ser un lugar agradable. Normalmente, las iglesias modernas de hoy en día tienen una oficina donde llevar a la persona a darle un consejo, un lugar cálido donde hay un sillón, donde no hay una televisión. Es como una caricatura que salió un día de un enfermo y el pastor va a visitarlo a darle consejo y el enfermo tiene su pantalla ahí con un control. Entonces el enfermo le pregunta al pastor: pastor, ¿y si vendría igual que si no estuviera la televisión? Porque el pastor está atento viendo el programa de televisión y no está con el enfermo. Ahora, el entorno donde se da la consejería tiene que ser un entorno agradable, de confianza, un entorno en el cual no haya distracciones. Por decirle, a veces nos sentamos con alguien en la casa y están nuestros hijos. Y papá, y grita uno y el otro que se queja, el otro llora, el otro quiere comida, quiere lechita. Es difícil. Entonces el entorno tiene que ver. Por decir, no debemos de buscar un lugar donde haya tanto público y que no se escuche. Es como eso de los cultos, que yo digo, yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, no tengo todavía iglesia yo para decirle, hey, ahí no. Pero cuando termina la reunión y alguien se acerca a uno a querer platicar y le ponen música, el DJ pone música y está todo volumen y uno, sí hermano, ajá, ¿y cómo? Porque no le escucha el hermano, porque la música está tan fuerte. A veces yo digo, hágale un poquito así. A veces no tengo la autoridad de decirle, pero es que alguien está platicando. Igual forma, digamos, en la consejería no debe de haber otras cosas porque la mente se va a ir para otro rumbo, para otro lado. Otra de las cosas que tenemos que ver es que les pongo imágenes porque una imagen dice que habla mucho, ¿verdad? De hecho, con los niños, si uno les habla, dicen que aprenden como el 20%. Si uno les pone imagen, aprenden un 60%. Y las imágenes, yo quisiera que meditáramos. Por decir, esa imagen, aparentemente es una imagen perfecta, pero hay algo ahí que no cuadra. Dos cosas que quizás podemos ver en esa imagen. Una, dicen que Billy Graham, yo estaba escuchando un poquito de Billy Graham un día de esto también, él tenía una regla, que nunca dar consejería si no estaba con su esposa. Entonces hoy se le conoce como la regla de Billy Graham, como el concepto de Billy Graham, no dar consejos solos. Es prohibido para un pastor aconsejar a una hermana, más a una hermana, o una pastora aconsejar a un hermano en un lugar privado y solo. El entorno tiene que ver, por eso yo ahorita
aquí con Waldo y comprar unos cuantos vidrios, ¿verdad? Y hacer, sí, ojalá que los traiga. Hacer así visible, digamos, hablando de que no haya tanto público, pero lugares que se vea. Le decía a mi esposa anoche que estaba escuchando un testimonio de un pastor, jóvenes, donde habla, dice, el poder de la restauración, así sea más o menos el tema, alguien me lo mandó por ahí, donde cuenta un matrimonio que eran pastores y que la hermana comenzó a ver cosas en su esposo que no iban de acuerdo, y el esposo comienza a contar, se separaron, que se divorciaron, porque él comenzó a dar consejo a alguien y comenzó a tener atracción por aquella persona, y un día que tuvo problemas con su esposa le llama, y como ya ha habido esa atracción, y dice que necesito una consejera para que me escuche. En vez de eso cayó en pecado. El detalle es que hablaba este testimonio cómo Dios había restaurado su matrimonio, y yo le digo a mi esposa, yo no quiero un día dar consejo viviendo la experiencia. Es que yo, hermano, yo daba consejo y a solas, y ahora caí en esto, y ahora por eso mi Dios restauró mi matrimonio. Gloria a Dios porque Dios restauró mi matrimonio. No quiero ser así yo, pero debe de uno de considerar las directrices, como directrices que uno debe de considerar a la hora de dar consejos. ¿Ok? Sí, normalmente con mi esposa, y si no está mi esposa, que esté la esposa o el esposo de la hermana, pero nunca solos. Ese es uno de los detalles. Otro de los detalles que ustedes ven en esa imagen es lo que también ven en sus libros. Las tácticas de cómo dar consejería, normalmente dicen los terapeutas, los consejeros, que nunca se debe de sentar a alguien frente a frente. Que lo más recomendable es sentarnos en una forma diagonal, yo aquí y ella aquí. O aquí, de la forma en que él me ve o ella me ve, es una forma de medio perfil, porque eso de sentarse frente a frente causa que el que está uno aconsejando se sienta atacado por la vista, se siente como que dice sin escapatoria. Pero si se sienta de una manera aquí a un lado, eso quiere decir que él tiene la facilidad de escucharte por aquí, y si no quiere verte porque son renuentes a veces, puede ver hacia un lado, hacia allá, acá, y si quiere se puede girar, pero ya es cosa personal de poder entablar esa conversación. Normalmente entonces no es de frente a los entornos. Y como les decía, la mejor forma de la consejería es que exista o la esposa del pastor o el esposo de la hermana, en casos de ser que no sean del mismo sexo, porque ¿cuántos han caído por querer dar un buen consejo? Pero fíjese, yo le voy a poner un ejemplo. Un día de esto veíamos en la carpa la película de David, cuando David dice que decía a la gente, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. La gente, y llega David con Urías y dice que le dice Urías, David le dice a Urías, ¿me prestas a tu esposa para bailar con ella, para danzar? Y va, y en el momento que la abraza, se ve la reacción que tiene la esposa con David, la esposa de Urías. Se ve como la conexión, y eso, por decir, a veces es peligroso. Bueno, en el caso de David, eso le llevó a cometer adulterio con esa mujer. Es igual, uno va a consejo y de repente, hermano, y más uno cariñoso, no se preocupe, hermana, y le da un abrazo. En ese abrazo puede ir la desgracia de tu matrimonio, de tu familia, de la familia de ella, de la iglesia.
Entonces tiene que ver mucho la forma en la que cuando vamos a dar un consejo, un buen consejo. Lo que es extrema importancia es la privacidad, decíamos. Si bien la privacidad es muy importante, tampoco es aconsejable elegir un lugar tan apartado donde no hay personas. Es necesario un sentimiento de seguridad física y emocional a la hora de dar el consejo. El enfoque es que el aconsejado se sienta cómodo sobre todas las cosas, se aspire a lograr los mayores resultados posibles. Esto solo se logra si todas las técnicas apropiadas son consideradas. Miren, le decía que este libro les va a ayudar. Las técnicas, las directrices, por decir, cuando yo lo veo en las películas, cuando veo películas, por decir, a mí me gusta ver un programa en Discovery que se llama Kilos Mortales. Y en esos kilos mortales hay gente así de sobrepeso que el doctor que les hace la operación los tiene que mandar con un psicólogo, porque muchos de los problemas que tienen de ansiedad y comer viene acerca del problema que hay dentro. Pero lo que le digo es que a mí me gusta verlos por la forma en que viene el terapeuta o el consejero viene a hablar con ellos, y normalmente tienen, como lo ven ustedes, una libreta. Tienen una libreta. ¿Esa libreta para qué sirve? Sirve para ver las directrices, los puntos que yo voy a tratar con ella, las preguntas que yo le voy a hacer de acuerdo a la circunstancia que está llevando. Entonces, es importante que ustedes hagan y ponerlas como un folletito, una hojita ahí, y ustedes van ahora que sí, eso es como la práctica. Después es como cuando uno predica, ¿verdad? Por decir, antes yo hacía mis libretas de 3 hojas ahí, y ahí tengo unos cuadernos de 3, 4 hojas que llenaba cuando predicaba. Ahora, como ya tengo un poco más de práctica, uso unas hojitas así de este tamaño, solo pongo lo que es más necesario, pero tengo una guía donde guiarme para poder predicar, para no salir como alguien dijo allá agarró monte, dice, no, ya se perdió el hombre. Entonces es importante agarrar una directrices para poder guiar. Y la otra cosa que sirve una libreta es para apuntar lo que ella dice, las cosas más importantes, las anoto, y eso hace que no se me olvide el tema, porque muchos de nosotros, ¿de qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Y todo lo que ella dijo no hace, lo está viendo, como vemos la imagen ahí, lo está viendo y está analizando y está orando mientras la persona está hablando. Dios, dime qué le digo, qué sabiduría tengo para poderle dar un buen consejo. Muy bien. ¿Hay algún comentario hasta aquí acerca de lo que a la identidad de la consejería y el entorno? ¿Alguien quiere decir algún testimonio de poder? No de esos que el pastor dijo, ¿verdad? No, de esos no me gusta. Le digo a mi esposa, no me gusta escuchar. A mí no me gusta ver películas de infidelidad. No me gusta ver esas cosas de que, porque digo yo no quiero, como dije, no quiero dar testimonio de que Dios me restauró mi matrimonio. Quiero más bien vivir la vida con mi esposa, donde, como dice el Salmo 1, bienaventurado el que no anduvo en esos caminos. Bienaventurado el que no se sentó con aquellos. Bienaventurado el que, ¿qué más dice? No tuvo el camino de quien sí es carnal, sino que la ley de Cristo es su iglesia. Eso para mí tiene mucha importancia. ¿Alguien quiere dar un testimonio o opinar? Bueno, hace algunos años, un matrimonio me invitó a su casa, que espero que se vea con él. Y yo fui, me dieron la hora, pero cuando llegué, toqué y
la hermana es que no está mi esposa. Y digo, ok, entonces vengo. Dice, no, pase, ahorita viene. Y yo no quería pasarme porque, como están diciendo, no es aconsejable. Dice, aquí no veo, te viene. Bueno, me paso y me siento, pero el hermano nunca llegó. Y dije, la hermana, ¿sabe qué? Ya mejor me voy porque no ha llegado el hermano, después vengo. Pero ella pues no, mire que es bien importante lo que le quiero decir y tantas cosas ahí. Hermano, y con respecto a este problema que usted era esposo de la Vega hasta otro camino. Y hermano, yo me sentí tan mal de lo que ella me estaba contando. Y luego ella dice, es que yo miro que su matrimonio de usted va quedando bien y que usted ama a su esposa y su esposa a usted. Hermano, yo miré la intención o la necesidad de esta hermana. Me sentí tan mal, hermano, que dije, hermana, me tengo que salir. No, estoy con mi esposa no está, entonces vengo. Bueno, pero cuando uno le da seguirle, escuchando a las personas con ese problema, puede caer uno bien fácil. Es muy fácil, es muy fácil. Caer. Yo me salí, hermano, y casi como José. Tuve que correr. No, dice, como dice el dicho, hay que correr en vez de caer. Bueno, estos puntos son muy importantes que los tengamos. Yo he pensado otra cosa antes de ver esto, por decir, a veces la esposa no puede ir, y ahorita lo vamos a ver en esta parte de las visitas pastorales, pero por decirlo, lo vamos a ver. Pero fíjense, yo he pensado de llevar a alguien siempre, por decir, hay iglesias que tienen a jóvenes trabajando a medio tiempo para instruirlos. Entonces también vale la pena, por decir, si yo soy pastor, llevarme a un joven de la iglesia a hacer una visita. Si no puede mi esposa, llevarme a alguien que respalde primero lo que yo dije y lo que yo haga, que vea, pero también con otro fin, para irlo discipulando y enseñando en esta área. Es importante. Ahora vamos a ver un poquito de las visitas pastorales. Desde el punto de vista organizativo, la visita pastoral trata de proporcionar atención que construye vínculos con la comunidad, cultive un sentido de pertenencia y fomente confianza de manera personal con la comunidad. Bueno, vamos a salirnos un poquito del tema, porque estamos hablando de consejería, ¿verdad? Pero en esta de las visitas pastorales no es tanto de consejería, es más bien de interés por el pastor de sus feligreses. Hermano, les voy a decir esto, en 29 años que soy cristiano, hemos trabajado por lo menos 20 años, o 24 o 25 años, pero por lo mínimo 20 años hemos trabajado con pastores, hemos conocido iglesias, sabemos de los hermanos, y hay un común denominador en muchas de estas congregaciones y pastores que hemos dicho, que hemos conocido. ¿Y saben cuál es? El pastor nunca nos visita. Es una de las cosas que más la gente recalca. Hermano, tengo una necesidad. Quisiera hablar con usted, hermano. ¿Por qué no habla con su pastor? Es que el pastor nunca no visita a los pastores, a los miembros. Ahora, es importante que esto lo consideremos, las visitas pastorales. ¿Por qué? Porque las visitas pastorales hacen sentido de pertenencia. Fíjense, les voy a contar esto. Conozco una iglesia, no aquí, pero allá en Hidalgo, donde desde que hace un año, ahorita ya, ¿verdad? Casi un año, el 13 de marzo, se cerró todo, ¿verdad? O el 16, 13 más o menos, bueno, en marzo.
se cerraron las iglesias, ya no había culto, no había nada. Hermanos, donde el pastor nunca visitó a sus miembros. Y los hermanos decían, hermano, es que ya no sé si voy a ir a la iglesia ahí, porque nunca nos visitó el pastor, nunca fue a vernos, menos una llamada. Yo conozco de pastores que hicieron reuniones en las casas, iban a sus casas, un grupo de WhatsApp para decir, hermano, ¿cómo estás? Te bendiga. No puedo ir, pero voy a orar por ti, una llamada en estos casos. Pero hay casos donde conozco de otros casos, y no quiero decir dónde y cómo, pero que la gente se va y el pastor dice, pues que se vaya. Y si quiere venir, que venga. Pero no hay un interés por las personas. El pastor debe de tener muy claro que la visita pastoral va a crear en una persona sentido de identidad. Pero además de sentido de identidad, va a cultivar la confianza personal. Se preocupa por mí. Como decíamos, el ser pastor no es solamente predicar el domingo, ¿verdad? Predicamos el domingo y vamos. Hay un problema en Latinoamérica y digamos aquí en los países latinos, que no existen las iglesias grandes, así como en otros países como en Colombia. En El Salvador, déjenme decirles, sí hay iglesias grandes. En El Salvador, bueno, tal vez en la Ciudad de México, pero en El Salvador hay una iglesia bautista, Amigos de Israel. Si usted puede entrar ahí a la página, hacen reuniones. Cuando yo fui, hacían hace 5 años 6 reuniones de 6,000 personas cada reunión. Entonces, imagínense, yo hacía cuentas, 6,000 personas por 6. Yo hacía un total, no sé si eran 6 o 7, pero hacía un total de 28,000 personas cada domingo reuniéndose en esa iglesia. Ahora, para ese pastor será imposible visitar todo ese montón de personas. Ahora, este es el punto, que cuando una iglesia crece, si se enseña bien, se aprende bien, ¿sí? Por decir, si yo tengo una iglesia pequeña y no visito, porque la visita les va a dar confianza y les va a dar un sentido de identidad. Entonces, si yo existe esa ley, ¿verdad? Donde la ley del tope, todos tenemos un tope. La ley del tope es que hay gente que sabe más que yo y por eso no debo de preocuparme. Todos tenemos un límite. Pero fíjense que Jesús discipuló a 12 personas para que esas 12 personas, ¿qué dice el libro de los Hechos que hicieron esas 12 personas? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se recuerda? Trastornaron el mundo. Pero Jesús trabajó en esas 12 personas. Entonces, digamos, si uno enseña bien, a que, por decir, yo como pastor de una congregación pequeña visito y le doy el sentido de confianza, el sentido de identidad, de pertenencia, yo se lo enseño, esos van a enseñar a otros y esos otros van a enseñar a otros. Entonces, al día en que yo tenga una iglesia grande, quizás ya no me voy a preocupar tanto de visitar a los 30,000 miembros que tenga, pero mis discípulos y van a visitar a sus discípulos, y los discípulos de aquellos van a hacer lo mismo, al grado en que se vuelve una cadena. Quiero contarles de esa iglesia que les digo, de El Salvador. Miren, esto es quizás fuera de lo que estamos hablando, pero hay una cosa que me gusta, es que ellos vienen, digamos, la iglesia está en San Salvador, la iglesia matriz, pero ellos van a un departamento de El Salvador, son 14 departamentos como estamos, van a un departamento, compran un terreno de 1 hectárea, así compran,
no compran pedacitos de 10 metros por 20 para hacer un cajoncito de la iglesia, no, así grandes. Van, compran el terreno grande y invitan a la iglesia, hermanos, hoy tenemos una evangelización allá en San Miguel, en tal pueblo, así que ¿cuántos van? 20 buses van para allá, hacen la evangelización, hacen una campaña y se convierten 30, 50 personas y dejan un pastor. A los meses, una iglesia como esta. Y yo decía, ¿por qué? Pero se imagina usted, teniendo una iglesia de 28,000 personas, que cada una diera, cada domingo, $1, porque ya es el dólar, ¿cuántos dólares serían? Digamos, si es $1, pero posiblemente alguien da 5, da 20, da 10. Otros podrían dar 50 o 100. Ahora, es un crecimiento, pero hablábamos la pasión. Ustedes, José, creo que tú has oído las predicaciones ya murió el pastor general, se llamaba Toby, se conoce como Toby. Un mensaje muy bonito. Tiene sus diferencias ahí, pero bueno. Lo que le quiero decir es esto, es que si nosotros, como pastores, visitáramos y llegáramos a la necesidad de la gente se queda ahí. La gente se siente amada. Se preocupa, sabe, dice, el pastor tiene carga por mí. Ahora, eso de las visitas, para recalcarlo, es importante que uno vaya con alguien, ¿verdad? Pero bueno, hoy llego a la casa de un hermano, no a consejería, me repito, sino vengo, hermano, quiero visitarte, ¿cómo estás? Bien, pastor, gracias a Dios. Ok, me da gusto. ¿Estás animado? Sí, pastor, aquí estamos, pues vamos. Okay, a veces tienen necesidades y las comparten como familia, pero de repente uno dice, ok, vengo a bendecirte, vengo a declarar una palabra de fe para tu vida. Ok.